Esta es la historia de Julian Mantle, un abogado de gran prestigio, millonario, exitoso y completamente vacío. Su vida parecía perfecta desde fuera: coches de lujo, juicios ganados, poder, estatus. Pero por dentro, el precio era alto: ansiedad, insomnio, estrés crónico. Hasta que un día, su corazón dijo basta. En pleno tribunal, Julian colapsa. Ese fue el final de una vida, y el comienzo de otra. Después del ataque, Julian desaparece. Vende todo: su mansión, su Ferrari rojo, y emprende un viaje espiritual al Himalaya. Nadie sabe nada de él, hasta que meses después, regresa transformado. Lo que sigue no es solo la historia de un hombre, sino la revelación de una filosofía de vida: la sabiduría de los monjes de Sivana. Julian narra que, tras abandonar su antigua vida de excesos y vacíos, una existencia consumida por la ambición, el estrés y el desenfreno, emprendió un viaje en busca de respuestas más profundas. Fue en las remotas montañas de la India donde encontró lo que tanto anhelaba. Allí, en un rincón olvidado por el tiempo y alejado del bullicio del mundo moderno, conoció a un grupo de monjes extraordinarios, los sabios de Sivana. Estos monjes vivían de un modo que parecía casi imposible para la mente occidental. Estaban en total armonía con su entorno y consigo mismos. Irradiaban una serenidad genuina, una energía serena y poderosa, como si cada uno de ellos hubiese alcanzado una conexión profunda con el propósito de su vida. No necesitaban grandes posesiones ni buscaban reconocimiento externo. Su riqueza no era material, sino espiritual. Vivían en paz interior, guiados por valores sólidos, y cada día era para ellos una oportunidad de crecimiento, de gratitud, de amor. Julian quedó fascinado por su modo de vida. Lo que al principio parecía un retiro ascético, casi místico, pronto se reveló como un sistema práctico, basado en principios universales aplicables a cualquier ser humano, en cualquier parte del mundo. Fue allí donde, tras meses de aprendizaje, meditación y disciplina, comprendió las verdades que cambiarían su vida para siempre. De estos sabios aprendió 7 principios fundamentales. 7 verdades que, aunque profundamente simples en apariencia, contenían un poder transformador inmenso. Cada uno de ellos estaba entrelazado con los demás, formando un camino integral hacia una existencia más plena, consciente y feliz. No eran teorías abstractas ni promesas vacías. Eran prácticas milenarias, probadas a lo largo del tiempo por aquellos que habían decidido vivir con intención, con propósito, con autenticidad. Estos principios se convirtieron en el corazón de su enseñanza. En ellos encontró la clave para la realización personal, para una felicidad duradera que no depende de las circunstancias externas, y para una vida guiada por sentido, equilibrio y compasión. Lo más impactante, según Julian, era que cualquiera, sin importar su edad, su pasado o sus circunstancias, podía comenzar a aplicarlos. Bastaba con la voluntad de cambiar, de abrir la mente, de volver a mirar hacia adentro. En sus palabras, eran simples, pero profundamente poderosos. No requerían fórmulas complejas ni retiros espirituales de por vida. Solo una decisión: comprometerse con uno mismo. Porque, al final, el mayor viaje que uno puede emprender no es hacia tierras lejanas, sino hacia el interior de su propio ser. Primer principio: domina tu mente. Todo lo que sucede en tu vida externa es, en última instancia, un espejo de tu mundo interno. Esta fue una de las primeras lecciones que Julian aprendió de los monjes de Sivana, y también una de las más poderosas. En las tranquilas montañas donde el ruido del mundo moderno no alcanzaba, comprendió que antes de transformar su realidad debía comenzar por transformar sus pensamientos. Los sabios de Sivana enseñaban que la mente humana es como un jardín fértil. Si se cuida con esmero, si se riega con pensamientos positivos, elevados y constructivos, florecerá en paz, claridad y propósito. Pero si se descuida, si se permite que la mente vague sin dirección, si se alimenta de miedo, preocupación, ansiedad o dudas, entonces crecerán las malas hierbas. Y esas malas hierbas, aunque pequeñas al principio, pronto pueden tomar el control y oscurecer toda la experiencia de vida. Julian entendió que no podía seguir siendo un esclavo de su diálogo interno negativo,
ni permitir que los pensamientos automáticos y reactivos dominaran su percepción del mundo. Aprendió que la calidad de sus pensamientos determinaba la calidad de su vida. No se trataba de negar las emociones difíciles, sino de entrenar la mente para enfocarse en lo que construye, en lo que nutre, en lo que eleva. Los monjes practicaban cada día técnicas ancestrales para cultivar su jardín mental. La primera era la meditación consciente, un acto diario de silencio interior que les permitía observar los pensamientos sin juzgarlos, y poco a poco, tomar distancia de ellos. Esta práctica fortalecía su enfoque y les brindaba una claridad profunda. Otra herramienta era la visualización creativa. Cada mañana, dedicaban unos minutos a imaginar con detalle el tipo de día que querían vivir, el tipo de personas que querían ser, el impacto que deseaban tener en el mundo. Esto no era fantasía, sino un ejercicio de entrenamiento mental, una forma de alinear el pensamiento con la intención. Y también cultivaban la concentración en pensamientos nobles, como la gratitud, la compasión, el respeto, la autodisciplina. Estos pensamientos no eran solo ideas, eran como semillas que, al ser nutridas cada día, transformaban su manera de actuar, de relacionarse y de enfrentar los desafíos. Dominar la mente no significaba reprimir lo que se siente, sino dirigir conscientemente el foco de atención. Significaba observar, elegir y cultivar aquello que fortalece el espíritu. Julian comprendió que una mente entrenada no reacciona con miedo, sino que responde con sabiduría. No se dispersa, sino que se enfoca. No se consume en el pasado o el futuro, sino que habita plenamente el presente. Así, este primer principio, domina tu mente, se convirtió en la base sobre la cual se construirían todos los demás. Porque mientras no seamos dueños de nuestros pensamientos, difícilmente podremos ser dueños de nuestra vida. Segundo principio, sigue tu propósito. Una de las verdades más transformadoras que Julian aprendió en su estancia con los monjes de Sivana fue esta. Todos tenemos una misión personal, un propósito que da sentido a nuestra existencia. Ninguno de nosotros está aquí por accidente. No somos el resultado de una simple coincidencia biológica o una serie de eventos fortuitos. Venimos a este mundo con una razón profunda, una contribución única que solo nosotros podemos hacer. Los monjes lo llamaban dharma, una palabra antigua que encierra la idea de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Descubrir tu dharma es descubrir quién eres realmente, más allá de las máscaras, los títulos, las expectativas sociales o las metas impuestas desde fuera. Es conectar con tu esencia, con lo que te enciende por dentro, con aquello que te hace sentir vivo. Para los sabios de Sivana, vivir sin un propósito claro era como navegar sin rumbo, a merced de cualquier viento, de cualquier circunstancia externa. En cambio, cuando una persona conoce su propósito, su vida se llena de dirección, de significado, de energía renovada. No importa si aún no ha alcanzado su meta final. Lo importante es que camina con intención, sabiendo hacia dónde va y por qué. Julian aprendió que el primer paso para vivir con propósito es escribir tus metas con claridad. No basta con tener deseos vagos o aspiraciones confusas. Hay que poner por escrito lo que realmente deseas lograr, cómo quieres sentirte, qué impacto quieres dejar en el mundo. Porque aquello que se escribe con conciencia comienza a tomar forma, se vuelve real. Luego, los monjes lo guiaron en la práctica de visualizar el futuro deseado, no solo como una imagen lejana, sino como una realidad tangible que ya comienza a construirse en el presente. Visualizar no es soñar despierto, es entrenar la mente para enfocarse en lo posible, para alinear pensamientos, emociones y acciones con una meta elevada. Pero lo más importante de todo era este principio fundamental. No se trata solo de llegar, sino de caminar con conciencia. El éxito, decían, no está reservado a quienes alcanzan grandes cumbres, sino a quienes dan pasos pequeños pero constantes en dirección a lo que aman. Cada día, una acción. Cada día, una decisión alineada con tu propósito. Porque el verdadero logro no es el destino, es el viaje en sí mismo, cuando está lleno de pasión y autenticidad. Julian comprendió que seguir el propósito no era una carga, sino una liberación. No se trataba de encontrar una única gran misión, sino de vivir cada día con intención, de hacer que cada momento importe.
Incluso las tareas más pequeñas pueden volverse sagradas si están al servicio de un propósito más alto. Y así, este segundo principio, sigue tu propósito, se convirtió en una brújula interior. Una guía silenciosa pero poderosa que lo mantenía en el camino, incluso en los días de duda. Porque cuando conoces tu propósito, ya no necesitas empujarte, te sientes llamado. Y esa llamada, esa chispa interior, es lo que da sentido a la vida. Tercer principio, practica el Kaizen. Uno de los principios más impactantes que Julian aprendió durante su tiempo en las montañas fue el arte del Kaizen. Una palabra de origen japonés que significa mejora constante y continua. Para los monjes de Shibana, Kaizen no era solo una técnica, sino una filosofía de vida. El compromiso firme y diario de superarse, de crecer, de evolucionar, paso a paso, sin descanso. Entendieron que la perfección no existe, pero el progreso sí. Y lo que define a una vida plena no es alcanzar grandes metas de forma repentina, sino mejorar cada día, aunque sea solo un poco. Esa actitud de crecimiento, de apertura al aprendizaje, es lo que convierte la existencia en una aventura de expansión y realización personal. Los sabios enseñaban que todo en la vida puede y debe cultivarse. El cuerpo, la mente, el carácter, las emociones, las relaciones, las habilidades. No importa el punto de partida, ni la edad, ni las circunstancias. Siempre hay un nuevo nivel de excelencia al que podemos aspirar. Siempre hay algo que podemos hacer mejor, con más amor, con más intención. Julian comprendió que el verdadero enemigo no es el fracaso, sino la conformidad. Que el estancamiento es una forma sutil de retroceder. Por eso, Kaizen implica una actitud activa, vigilante, comprometida. Implica observarte con honestidad, reconocer tus debilidades sin juzgarte, y trabajar en ellas con paciencia y coraje. Los monjes eran disciplinados en su búsqueda de mejora. Cada mañana, realizaban ejercicios físicos para fortalecer el cuerpo, meditaciones para afilar la mente, y rituales de gratitud para mantener el alma centrada. No hacían nada por obligación externa. Lo hacían porque entendían que cuidar su crecimiento era un acto de respeto hacia sí mismos y hacia la vida que se les había dado. Julian aprendió que la disciplina es la llave de la transformación. No basta con buenas intenciones. Es necesario establecer hábitos, construir rutinas, hacer las cosas incluso cuando no hay motivación, porque lo que importa no es el impulso momentáneo, sino la constancia. Y también comprendió que el coraje es esencial. El coraje de salir de la zona de confort, de enfrentarse a los miedos, de hacer lo que es difícil, porque ahí es donde se expande el verdadero potencial. Kaizen no exige grandes saltos, sino pequeños pasos sostenidos. Es mirar hacia atrás después de semanas, meses o años, y darte cuenta de que ya no eres la misma persona. Que has crecido, que has evolucionado, que has honrado el don de estar vivo. Por eso, el tercer principio de los monjes es una invitación clara y poderosa. Nunca te detengas. Nunca te conformes. Sigue creciendo. Sigue mejorando. Practica el Kaizen. Cuarto principio, vive con disciplina. Una verdad fundamental que Julian descubrió en su retiro con los monjes de Shibana fue que la autodisciplina no es una carga, es una puerta hacia la libertad. Puede sonar paradójico, pero cuanto más dominas tus impulsos, tus hábitos y tus pensamientos, más dueño eres de tu vida. Los sabios eran claros. Sin disciplina, no hay crecimiento. Sin estructura, no hay progreso. Sin voluntad, no hay transformación. Ellos veían la autodisciplina como el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y como cualquier habilidad, ésta se puede entrenar. La fuerza de voluntad, le dijeron a Julian, es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Pero si la dejas sin ejercicio, se debilita. Por eso, la clave está en la práctica diaria, en los pequeños compromisos cumplidos, en la constancia silenciosa. Los monjes vivían con rituales y hábitos firmes, no por rigidez, sino por conciencia. Se levantaban antes del amanecer, meditaban en silencio, realizaban prácticas físicas y mentales, cuidaban lo que comían, lo que decían, lo que pensaban. Todo en su vida estaba alineado con su propósito. Porque entendían que cada acción,
por pequeña que fuera, fortalecía o debilitaba su carácter. Julian aprendió que vivir con disciplina no significa reprimir deseos o volverse inflexible. Significa elegir conscientemente lo que nutre el alma, y renunciar a lo que solo da placer momentáneo pero a largo plazo limita o lastima. Significa tener el coraje de decir no, cuando todo dentro de ti quiere decir sí. Significa mantener la palabra dada, aunque nadie esté mirando. Significa hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes ganas. Y es ahí donde ocurre la verdadera libertad. No en hacer lo que uno quiere todo el tiempo, sino en tener el poder de elegir lo correcto, incluso cuando es difícil. Esa es la libertad profunda. La libertad interior. La que permite avanzar con dirección, con propósito, con paz. El autocontrol, según los monjes, era un acto de amor propio. Un regalo que uno se da a sí mismo para convertirse en la mejor versión posible. Y cuanto más lo practicaban, más energía sentían, más claridad mental experimentaban, más fortaleza emocional construían. Julian, que venía de un mundo caótico donde el estrés y la impulsividad eran moneda corriente, descubrió en la disciplina una fuente inesperada de serenidad. Se dio cuenta de que los rituales no lo limitaban, sino que lo sostenían. Que las pequeñas reglas que seguía no lo encadenaban, sino que lo liberaban del caos interior. Que la verdadera maestría comienza con el dominio de uno mismo. Por eso, el cuarto principio de los monjes de Sivana era claro y poderoso. Vive con disciplina. Porque quien se domina a sí mismo, ya no necesita dominar nada más. Y quien conquista su interior, conquista su mundo. Quinto principio, respeta tu tiempo. En su estancia con los sabios de Sivana, Julian comprendió algo que antes parecía obvio, pero que nunca había valorado verdaderamente. El tiempo es la moneda más valiosa de la vida. A diferencia del dinero, del estatus o incluso de la salud, el tiempo no se puede recuperar. Una hora que pasa, se va para siempre. Un día desperdiciado, no regresa. Y, sin embargo, vivimos como si tuviéramos una eternidad por delante. Los monjes eran extremadamente conscientes del uso que hacían de su tiempo. No lo llenaban con cosas innecesarias. No corrían, no se distraían sin rumbo, no se dejaban arrastrar por la urgencia constante del mundo exterior. Para ellos, cada momento era sagrado. Cada minuto tenía un propósito. Cada acción estaba alineada con lo que realmente importaba. Julian, que había vivido atrapado en un mundo de reuniones interminables, de llamadas urgentes, de compromisos sociales vacíos y notificaciones sin fin, sintió una profunda revelación. No se trataba de tener más tiempo, sino de usar mejor el que ya tenía. Aprendió que gran parte de su estrés, su vacío y su sensación de desconexión venía de malgastar su atención en lo trivial, de decir sí a todo, de vivir en piloto automático. Uno de los aprendizajes clave fue este. Aprender a decir no es un acto de amor propio. No a lo que roba tu energía. No a lo que no te acerca a tu propósito. No a la distracción disfrazada de urgencia. Porque cada vez que dices sí a lo que no importa, estás diciendo no a lo que sí. Los sabios practicaban el arte de la concentración. Se entregaban por completo a lo que hacían. Si meditaban, solo meditaban. Si conversaban, escuchaban con total atención. Si caminaban, caminaban en silencio, sintiendo cada paso. No dividían su energía. Vivían con presencia total, conscientes de que el presente es lo único que realmente poseemos. Julian comprendió que el secreto no era llenar la agenda, sino vaciarla de lo innecesario. Eliminar lo superficial. Priorizar lo esencial. Dedicar tiempo a aquello que nutre. Leer, reflexionar, amar, crear, conectar. Porque una vida plena no se construye a base de años. Se construye momento a momento, con atención, con intención, con significado. Por eso, el quinto principio de los monjes de Sivana fue una invitación a despertar. Respeta tu tiempo. Porque cada hora es una oportunidad. Cada instante es una semilla. Y el uso que le das a tu tiempo, define la calidad de tu vida. Sexto principio, sirve a los demás. En lo alto de las montañas, rodeado de silencio y naturaleza, Julian descubrió una verdad profunda que transformó por completo su manera de ver el mundo.
la verdadera felicidad no se encuentra en lo que uno acumula, sino en lo que uno entrega. Los monjes de Sivana le enseñaron que el propósito más elevado de la vida es servir, y que el corazón se ensancha cada vez que se da sin esperar nada a cambio. En la cultura moderna, estamos condicionados a creer que la realización personal viene del éxito externo, del dinero, del reconocimiento, de las metas cumplidas. Pero los sabios lo veían de otro modo. Decían que el alma humana se nutre no cuando recibe, sino cuando ama, cuando ayuda, cuando tiende la mano al otro. Julian, que había pasado años persiguiendo logros y prestigio, se dio cuenta de que esos triunfos, aunque emocionantes al principio, dejaban una sensación de vacío cuando no estaban acompañados de un propósito mayor. En cambio, los actos de compasión, por pequeños que fueran, una sonrisa, una escucha atenta, un gesto de generosidad, dejaban una sensación de plenitud que ninguna victoria personal podía igualar. Los monjes practicaban el servicio como parte de su día a día. No era algo ocasional, sino una actitud permanente. Ayudaban no por obligación, sino por amor. Daban sin agenda oculta. Inspiraban sin buscar admiración. Su simple presencia ya era una forma de sanar, de elevar, de acompañar. Le enseñaron a Julian que cada ser humano lleva consigo una batalla que los demás no ven. Por eso, ser amable, ser paciente, ser comprensivo, no es una debilidad. Es una muestra de sabiduría. Y que muchas veces, un acto de bondad puede cambiarle el rumbo a una vida. Nunca sabemos el impacto que una palabra de aliento puede tener en alguien que ha perdido la esperanza. Servir no requiere riqueza ni títulos. Solo requiere presencia, empatía y disposición. Puede ser tan sencillo como escuchar de verdad a alguien que necesita desahogarse. Como ofrecer tu tiempo a una causa que ayuda a otros. Como vivir tu vida con el ejemplo, siendo una inspiración silenciosa. Y en todo esto, Julian descubrió algo esencial. El servicio no solo transforma a quien lo recibe, transforma sobre todo a quien lo da. Porque cuando das desde el corazón, también te liberas. Te conectas con algo más grande que tú. Te recuerdas que no estás solo, que eres parte de una red humana más amplia, donde todos podemos sanar si nos cuidamos unos a otros. Por eso, el sexto principio de los monjes es una llamada a vivir con el alma abierta. Sirve a los demás. Porque lo más importante que puedes dejar en este mundo no es lo que lograste para ti, sino lo que hiciste por otros. Séptimo principio, abraza el presente. El último y quizás más poderoso principio que Julian aprendió de los monjes de Sivana fue este. La vida no ocurre ayer, ni mañana, solo sucede ahora. En la quietud de las montañas, lejos del ruido del mundo moderno, Julian comprendió que gran parte del sufrimiento humano nace de la costumbre de vivir fuera del presente. Algunos están encadenados al pasado, a errores, heridas, culpas, que no pueden cambiar. Otros están obsesionados con el futuro, con lo que podría pasar, con lo que falta, con lo que temen. Y en ese ir y venir mental, se pierden lo único real que tienen, este instante. Los monjes lo llamaban la sabiduría de la hora. Decían que el presente es un regalo sagrado, que cada momento contiene todo lo que necesitas para sentir paz, si aprendes a estar plenamente en él. No hace falta que sea perfecto. Basta con que seas consciente, que estés ahí de verdad. Julian empezó a ver con nuevos ojos. Comenzó a notar la belleza que antes pasaba de largo, el sonido del viento entre los árboles, el calor de una taza de té, la mirada honesta de un desconocido. Lo simple se volvió extraordinario. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había despertado. Aprendió a respirar con gratitud, no solo por las grandes cosas, sino por cada amanecer, cada conversación, cada paso. A saborear lentamente. A caminar sin prisa. A escuchar sin pensar en la respuesta. A dejar de correr y simplemente ser. Los monjes le enseñaron que abrazar el presente no significa renunciar a los sueños ni ignorar el pasado. Significa honrar el tiempo que sí puedes tocar. Este segundo, esta inhalación, este latido. Porque cuando vives en el ahora, la ansiedad se disuelve. El miedo se calma. El alma respira. Julian entendió que solo en el presente puedes amar con autenticidad.
crear con inspiración, sanar con verdad, vivir con profundidad. Todo lo que realmente importa, solo sucede aquí. Por eso, el séptimo principio no es una técnica, ni una estrategia. Es una forma de vivir. Una invitación a regresar, una y otra vez, al único lugar donde puedes ser plenamente tú. El momento presente. Así, los monjes de Sivana cerraban su enseñanza con esta verdad simple pero luminosa. Abraza el presente. Porque la vida es un regalo que solo se abre ahora. Y si aprendes a habitar este instante, ya has encontrado el verdadero secreto de la felicidad. Julian ya no era el hombre que alguna vez fue. El individuo que había dedicado su vida a perseguir el éxito externo, la fama y las posesiones materiales, ahora caminaba con una calma profunda, una claridad renovada y un propósito que trascendía todo lo superficial. Ya no necesitaba un Ferrari para sentirse realizado o valioso. Porque había descubierto algo infinitamente más preciado, la paz interior. El monje que vendió su Ferrari no es simplemente un libro, ni una historia cualquiera. Es un mapa, una guía que señala el camino hacia la verdadera transformación personal. Es un llamado urgente y sincero a despertar del letargo en que a menudo vivimos, a cuestionar las rutas que hemos tomado sin pensar y a replantear lo que realmente importa en nuestras vidas. Porque al final, no se trata de cuánto tienes, ni de lo que aparentas, sino de cuánto vives, en intensidad, en presencia, en plenitud. Esta obra es una invitación abierta, profunda y amable. Haz una pausa. Detente un momento en medio del ruido y la prisa. Escucha tu alma. Ese susurro silencioso que te habla cuando logras callar el mundo exterior. Redescubre lo esencial. Lo que realmente da sentido, alegría y propósito a tu existencia. Y, sobre todo, empieza hoy tu propia transformación. Porque no hay momento más oportuno que este para comenzar a construir la vida que anhelas, desde adentro hacia afuera. Julian lo entendió, y tú también puedes hacerlo. Porque en cada uno de nosotros reside la semilla del cambio, el poder de renacer y la capacidad para vivir con autenticidad y amor. Solo es cuestión de dar el primer paso. Si te gustó este video, suscríbete al canal para que alcances tu propósito en la vida.